Sí. Y estábamos platicando el miércoles, hubo varias preguntas y algunas aportaciones que nos permiten ver ciertas cosas, pero algo que ha estado muy fuertemente, creo yo, latiendo en nuestros corazones y punzando nuestras mentes, hermano, es el hecho de que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Amén. Y de hecho nosotros tenemos que estar preparados ya, ¿verdad? Para ese retorno del Señor, claro, si queremos irnos, ¿verdad? El que no tiene el deseo de irse, pues obviamente no tiene por qué prepararse. Va a haber otro lugar de preparación, es un poquitito más duro, pero un poquitito bastante, ¿verdad? Pero pues bueno, cada quien decide cómo irse, ¿verdad? Y cómo querer llegar a esa estatura que el Señor nos propone a todos. Y yo creo que ahora estamos en el tiempo en que el Espíritu nos quiere llenar, nos quiere limpiar, nos quiere saciar y quiere hacer cosas grandes, extraordinarias en medio de nosotros. Pero somos nosotros mismos los que debemos de permitirle al Espíritu de Dios trabajar dentro de nuestras vidas. Déjeme decirle que la salvación es algo que se va a manifestar de manera individual. Es decir, cuando usted reconoce a Cristo Jesús en su corazón, usted lo hace de manera personal. Tampoco puede usted imponerle a nadie que reciba del Señor, ¿verdad? Usted puede transmitir la salvación a otros, pero no lo puede imponer a nadie. De hecho, el Evangelio tampoco es impuesto, ¿verdad? Creo que la necesidad de compartirlo sí es impuesta en nuestras vidas, según lo que el apóstol Pablo dice, pero el Evangelio no es impuesto. Entonces, por lo mismo, cuando el Señor venga por los suyos, déjeme decirle que si en su casa se consagraron 3, a esos 3 el Señor los va a levantar, ¿verdad? Si la familia es de 5, pues entonces habrán 2 que se queden, ¿verdad? Si solo fue 1, pues ese 1 es el que el Señor habrá de levantar, porque sencillamente esto es individual. Amén. Aunque hay una colectividad de santos que buscamos esa santificación y que buscamos, hermano, llegar a ser salvos, la salvación en sí es individual. Amén. Entonces, yo creo que nosotros debemos de buscar ser salvos en nuestras vidas. Cuando hablamos de salvación, probablemente vengan a nuestra mente algunas inquietudes, algunas dudas, algunos cuestionamientos todavía con respecto a la salvación. No me refiero a cómo es que podemos ser salvos, sino a de qué somos salvos o de qué vamos a ser salvos. Porque yo le he hablado a usted y le he dicho que nosotros, teniendo la salvación, no estamos completamente a salvo. ¿Por qué? Porque sencillamente, para empezar, usted duerme con su carne, ¿verdad? Y la carne tiende al pecado. No estoy diciendo que usted está buscando el pecado, sino que la carne tiene una ley en los miembros contra la cual nosotros luchamos, batallamos, porque ahora en el Espíritu tenemos una nueva ley que es la ley del Espíritu, amén, que continuamente nos está, hermano, jalando hacia el reino de los cielos, mientras que del otro lado hay algo que se llama tentación, que sencillamente nos trata de jalar al pecado. Entonces, la situación está en que nosotros, la salvación que nosotros tenemos, para empezar, es a través de Cristo Jesús. Nosotros necesitamos ser salvos a través de Cristo Jesús. Él es la puerta de la entrada hacia la salvación. ¿La salvación de qué? La salvación, hermano, primero de una muerte eterna. Es decir, la palabra muerte significa separación de, o separado de. Entonces, si estar lejos o separado de Dios, que es la vida, obviamente va a causar una muerte eterna, ¿verdad? Entonces,
Para empezar, nosotros debemos de buscar esa salvación de nuestras vidas a través de Cristo Jesús, porque es el volver hacia el Padre. Él mismo lo dijo, Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, usted y yo buscamos para iniciar esa salvación. ¿Cómo? Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, se lo entregamos al Señor y entonces viene otra vez el enchufarnos, ¿verdad? Hacia la fuente de energía, de vida, de poder, de gracia, de favor, por el Espíritu en Cristo Jesús. Y eso solamente se puede hacer abriendo nosotros nuestro corazón. Entonces ahí empezamos el tiempo de la salvación o nuestro recorrido hacia llegar a ser salvos completamente. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Ok, entonces usted y yo vamos en el camino de la salvación, pero todavía no hemos llegado a la salvación completa. Porque la salvación completa es en el momento en el que nosotros estemos entrando, estemos pisando, hermano, ya el reino de los cielos en su totalidad. Porque nosotros estamos aquí y disfrutamos de alguna manera. De hecho, el apóstol Pablo decía que podíamos traer los poderes de la eternidad, los poderes venideros. Porque se manifiesta en nosotros el reino de los cielos. El Señor Jesús lo dijo cuando Él se empezó a manifestar, dijo, el reino de los cielos se ha acercado en Él. Entonces usted y yo que tenemos el reino de los cielos metido dentro, que es Cristo, entonces también se pueden manifestar muchas cosas del reino de los cielos. Pero sin embargo, estoy hablando de salvación, ¿verdad? Nosotros vamos a llegar a tener la plenitud de la salvación cuando ya no estemos en este cuerpo. Cuando se manifieste Cristo mismo, el reino de los cielos se haga manifiesto en nosotros. ¿Sí me doy a entender? Entonces, debemos de buscar, hermano, con ahínco, con vehemencia, con deseo, con desesperación, si usted quiere, ser salvos. Salvarnos de esa muerte eterna. Otra parte de la salvación redunda en el hecho de que nosotros no pasemos la tribulación, ni mucho menos la gran tribulación, ¿verdad? Sino que seamos salvos de esa hora de prueba tan terrible que viene sobre los hombres, sobre la humanidad. Dice que van a ser días tan terribles como nunca los han habido desde que se inició la humanidad. Entonces, si ahorita las cosas están color de hormiga, y usted se imagina cómo va a estar después, ¿verdad? Entonces, debemos de buscar ser salvos de ello. La Biblia dice también que debemos de buscar ser salvos de esta perversa generación. Porque la generación, hermano, perversa, o la generación pervertida, es decir, la generación que se ha desviado o torcido, es lo que significa eso también, hermano, busca solamente señales. Eso fue lo que el Señor les dijo. La generación perversa busca señales nada más. Y la única señal que les fue dado fue la señal de Jonás, que obviamente es todo el libro de Jonás, ¿verdad? Que no supieron verlo, pero que nosotros por su gracia lo hemos visto. Que no solamente son los 3 días que el Señor estuvo en la tierra, en el vientre de la tierra, o en lo profundo de la tierra, sino que muchas otras cosas más que ya los hemos hablado con anterioridad. El asunto es que hay muchas cosas de las que nosotros entonces debemos de ser salvos. Es decir, si vamos a ser salvos de esta perversa generación, si la generación es perversa y solo busca señal, nosotros no deberíamos de estar buscando señales. Nosotros lo que deberíamos de estar buscando, hermano, es la intimidad con Dios. Lo que deberíamos de estar buscando es llenarnos de su palabra. Que la gente en este momento está buscando solamente, hermano, señales y señales y señales y señales. Y el Señor, si usted, claro, yo sé que hay milagros y que hay prodigios, y no, por favor, no me vaya a malinterpretar en que yo creo en todo eso y los he visto y sé que el Señor puede hacer milagros en este tiempo como los hizo antes, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y va a ser por los siglos de los siglos.
Pero el asunto está en que la gente se ha desviado, la generación perversa ha desviado, hermano, torciendo incluso a través de la misma palabra, porque usted sabe que una herejía no es otra cosa más que la verdad pervertida o torcida. Entonces, se ha pervertido el evangelio, entonces ya no se ve la salvación como la entrada al reino de los cielos, hermanos, sino que se ve la salvación solamente como el estar bien en esta tierra. Y eso es una perversión del evangelio, es una torcedura del evangelio. Porque en realidad, hermano, el Señor dijo, mi reino no es de esta tierra. Entonces, si no, entonces a cada uno de los, ¿usted cree que no le pudo haber dado a millones de dólares o de lo que se haya manejado en ese entonces a sus discípulos? Claro que lo hubiera podido hacer, si un solo pececito trajo suficiente para pagar el impuesto. Entonces, imagínese usted cuántos tesoros, y la Biblia misma dice que el mar tiene muchos tesoros. Entonces, ¿cómo no los pudo haber enriquecido de manera material? Claro que lo pudo haber hecho. Pero el asunto es que no es de este reino. Es decir, el Señor, este no es su reino. Es el del reino de los cielos. Ese era el reino venidero, el cual se va a manifestar en un momento determinado. Pero que nosotros debemos entonces, hermano, de buscar la sana doctrina. Buscar, llevar el evangelio como debe de ser. Ahora se habla de un evangelio de pare de sufrir, ¿verdad? Ahora hay un evangelio, hermano, de la supergracia, un evangelio de la superfea, un evangelio de tomar todos los reinos, un evangelio de la prosperidad material, un evangelio de milagros, prodigios, maravillas, y que la gente después de recibir su milagro sencillamente se vuelve a pecar. Y eso fue lo que el Señor se quedó impresionado, no impresionado, ¿verdad? Sino porque al Señor pocas cosas le impresionaron, y especialmente la fe de algunos. Pero el Señor se quedó como pensativo, lo voy a llamar así, cuando vio a aquellos 10 que de lejos los leprosos les dice, váyanse, preséntense al sacerdote, y mientras caminan ahí van a ser salvos, van a ser sanos. Y fueron sanos, pero solo uno regresó. Y por eso él preguntó, ¿y los otros 10? Perdón, los otros 9. ¿Qué se hicieron? Esos dijeron, ya estamos salvos, ya estamos sanos otra vez, a seguirle dando viaje, living la vida loca, ¿va? Entonces eso fue, y ahora el Señor, si pudiéramos ver cómo el Señor está viendo al conglomerado iglesia, que está en la misma condición que los otros 9. Después de recibir su milagro, todo el mundo busca milagros, ¿verdad? Usted ponga un rótulo donde va a haber una campaña de milagros y sanidades, y hermano, va a llegar hasta el brujo que está enfermo, va a llegar. Porque quiere ser sano para seguir haciendo sus brujerías. Entonces, hermano, nosotros debemos de buscar ser salvos de esa perversa generación. Es decir, de la generación que tuerce la verdad de la palabra del Señor. Entonces, yo quiero hablarle después de esta breve introducción acerca de esto que el Señor puso en mi corazón. Y quiero declararle algunas cosas o hacer una relación entre lo que Isaías 30:15 habla y Apocalipsis 3:7 al 13. Yo le puse como título a este tema, salvos y fuertes. Si usted gusta ponerle de otra manera, adelante, ¿va? Yo siempre le he dicho que es conforme a lo que usted, al menos en sus apuntes, ¿verdad? Conforme a lo que usted identifique o lo que le llame la atención de aquello, de tal manera que pueda después llegar a su casa y seguir meditando en esto. Amén. Tiene Isaías 30:15. Vamos a esperar a que todos lo tengamos para poder leerlo. Amén. Oiga, pues dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque así dijo Jehová el Señor,
el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Claro, ahí seguido dice, ¿verdad?, que ellos no quisieron. Pero yo espero que usted y yo sí querramos. Porque por eso está diciendo el Señor, sed salvos de esta perversa generación. Porque la generación perversa también hace que no quieran ser salvos. Los que tienen la salvación. De las otras cosas de que hay que ser salvos. Amén. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero el asunto es que nosotros debemos de completar. La salvación es como cuando uno va a un rally. ¿Usted nunca ha ido a un rally? Bueno, ¿cuántos saben qué es un rally para empezar, va? Ninguno sabe qué es un rally. Qué bárbaros, hermano. Usted no tuvo niñez ni juventud, hombre. El rally no es otra cosa más que una serie de obstáculos en un juego, ¿verdad? En un solo juego hay ciertas cosas que deben de librarse y uno salir victorioso de todo ello. Por ejemplo, ahí ponen llantas ahí donde uno pasa rápido corriendo y el que haga menos tiempo en el rally, ese es el que gana. Y ¿cómo? No, el rappelling es un poquito diferente. En el rally es una serie de obstáculos diferentes. Ponen ahí diferentes obstáculos y el que en menor tiempo lo haga y lo haga lo mejor que sea posible y pase todos los obstáculos, ese es el que gana. Entonces, la salvación es exactamente, no exactamente, ¿verdad?, sino es algo parecido, en donde usted y yo tenemos que ir librando diferentes obstáculos, y de todos ellos tenemos que ser salvos. Por eso le ponía las características de la salvación y de qué nosotros vamos a ser salvos. Amén. Ok, entonces, Dice, una vez más se lo vuelvo a leer, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Hermano, por eso me da un sueño cuando vengo a la iglesia, ¿va? Porque viera como descanso aquí, ¿verdad? No es ese descanso, y ahorita le voy a decir de qué se trata. Por eso me siento salvo cada vez que llego a la iglesia, porque me duermo, dirá alguien, ¿verdad? No. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Ok, entonces mire pues, empecemos a analizar algunas cosas y tal vez yo no voy a tomar mucho tiempo, eso espero. Casi siempre se lo digo y nunca lo hago, ¿verdad? Pero Isaías empieza diciendo que esto es lo que el Señor dijo, el Santo de Israel. Lo primero que dice son dos cosas, lo que vamos a analizar primariamente es que nosotros podemos ser salvos. Podemos llegar a tener la plenitud de la salvación. ¿A través de qué? A través del descanso y a través del reposo. Ahora, ¿qué significa descanso? ¿Y qué significa reposo? ¿Y qué cosas nos deja ver el descanso? ¿Y qué cosas nos deja ver el reposo? Entonces, la palabra descanso viene de una raíz hebrea que es shuv, S-H-V, shuv. Y fíjese que tiene varias acotaciones que a mí me llaman mucho la atención. Tiene una serie de significados y adjetivos que se pueden poner, pero yo tomé los más sobresalientes para mí. Y entonces, por ejemplo, dice que shuv significa volverse, significa arrepentirse. Y eso me llamó muchísimo la atención porque hemos estado hablando del arrepentimiento, ¿verdad? Significa restaurar. Y que también me llamó la atención porque hemos estado hablando de la restauración familiar. Hemos estado hablando de la restauración integral, de la restauración personal también. Y obviamente de todas las demás cosas. Significa cambiar. Significa convertir. Significa decrecer. Significa restablecer. Y
algunas otras cosas. Ok, entonces voy a detenerme aquí un momento y quiero hablarle entonces de lo que el descanso viene a ser. Mire, para empezar, dice que el descanso es volverse. La Biblia dice, volveos al Señor, y Él se volverá a vosotros. Y algo es importante, hermano, para ser salvos y entrar en el descanso verdaderamente de nuestras vidas, es que nosotros nos volvamos al Señor. Pero volverse, hermano, es... ahí hace una advertencia y dice que no necesariamente tiene que ser volverse al lugar de inicio. Sin embargo, nosotros sí vamos de vuelta al lugar de inicio. Porque ¿quién es el inicio de nuestras vidas? El Señor Jesucristo. Por Él fueron todas las cosas, para Él fueron hechas todas las cosas, y en Él fueron hechas todas las cosas. Entonces nosotros, usted y yo, hermano, debemos devolver nuestro corazón a Él. El Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. Es lo que el Señor nos pide, amén. Entonces, si algo debemos de regresarle, de volver al Señor, es nuestro corazón. Porque mire, hermano, la Biblia dice también que si alguna cosa debe de ser guardada, es el corazón. ¿Y qué mejor lugar guardarla que dentro del Señor Jesucristo? Porque si nosotros lo mantenemos, hermano, dice que es engañoso. Y entonces hay que tener cuidado. Porque el corazón lo traiciona a uno, hermano. Uno piensa que dice la Biblia que del corazón manan los pensamientos también. Pero fíjese que el Señor cuando dice que del corazón manan los pensamientos, empieza a hacer una lista de pensamientos, hermano, no muy agradables. Empieza a decir que son homicidios, fornicaciones, adulterios, maldiciones, etcétera. Es un listado ahí bastante feíto. Pero que, hermano, nosotros debemos de quitar de nuestras vidas, y la única manera de poder nosotros quitar eso de nuestro corazón, hermano, es llenándolo de la palabra, volver otra vez al inicio, volver otra vez al que es el principio, volver otra vez al que es el alfa, volver otra vez al que es la omega, volver otra vez a Él que todo lo dio y todo lo hizo y por Él fueron hechas todas las cosas. Se recuerda que hemos estado hablando acerca de la alfabetización también de la iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros deberíamos, hermano, de estar continuamente, y el apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Que llenemos nuestro corazón, hermano, de la palabra del Señor. Entonces, ¿a dónde debemos de volver? A las Escrituras. Debemos de volver a las Escrituras porque cuando las Escrituras entran a nuestras vidas, la Biblia dice que de lo que está en el corazón es de lo que la boca habla. Ahora yo pregunto, ¿qué cosas hablamos nosotros? Su silencio dice qué cosas habla, ¿verdad? Entonces, hermano amado, cada vez debemos de llenar nuestra vida con la palabra. Volvámonos al verbo, volvámonos a la palabra, hermano. ¿Por qué cree que mucha gente volvió su corazón al Señor? Porque empezaron a entender y a ver a través de Él la virtud de la verdad de la palabra, cosa que no tenían. Entonces usted y yo también debemos de aprovechar, hermano, la virtud de la palabra. Y fíjese que qué lindo es porque cuando la Biblia habla del Espíritu Santo de Dios, que va a venir sobre nosotros y que está en medio de nosotros y que está en nosotros y que ya está sobre nosotros también, el Señor dice que Él nos va a enseñar toda la verdad de tal manera que seamos libres. Y cuando habla de esta palabra salvación aquí, dice que en descanso y en reposo seréis salvos. La palabra salvos, ahí usted la puede ir a buscar y se va a dar cuenta, hermano, que es como que alguien lo liberta a uno. La salvación es la liberación. Habla también de eso. Habla como en el momento también en el que Moisés, hermano, está sentado, ve que aquellas mujeres llevan sus ovejas a darles de beber y hay pastores que no las dejan, las empiezan a molestar.
Y entonces él se levanta, ¿verdad? Y como era un poquito de mecha corta, pues también fue a partirle ahí la mandarina en gajos a los muchachos y les dio de beber y las rescató. Entonces eso fue una salvación para ellas. Nosotros, hermanos, necesitamos ser liberados. Para poder ser salvos de la perversa generación, para poder ser salvos de nuestra carne, para poder ser salvos de lo que en nuestro cuerpo existe, esa ley de los miembros, hermano, necesitamos la salvación por medio de la palabra. Y la palabra, hermano, nos va a liberar en el accionar del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿a qué me refiero? A que cuando usted y yo llenamos nuestro corazón de la palabra del Señor, pues la Biblia dice, more pues abundantemente en vuestros corazones esta palabra de verdad, está hablando de la palabra logos. More pues abundantemente el logos en vuestros corazones. ¿Y para qué queremos logos? ¿Para qué queremos la palabra logos? Si también la Biblia dice que el logos mata. Porque los que estamos en camino a ser completamente salvos, desciende el Espíritu de Dios y cuando encuentra el logos de la palabra, porque el logos es verdad, le imprime la verdad. Le imprime la acción de la verdad. Por eso es que el Señor no es no es adjetivo, no es sustantivo, sino es verbo. Ya a algunos se le removió ahí algo, Bien que sabe a lo que me refiero. El asunto está en que el Señor, hermano, vino para darnos vida. En el accionar de la palabra. Cuando usted y yo, hermano, estamos continuamente metiendo ese logos de la palabra, llega el momento en el que cuando viene el tiempo en el que tenemos que ser salvos, el Espíritu toma el logos y lo hace una vida, es decir, lo hace un rema sobre nosotros. Le da la acción a aquella palabra. Por ejemplo, tal vez están una pareja, ¿verdad? De comprometidos, mujer y hombre, ¿verdad? Por supuesto, porque ahora hay de todo. Y entonces están y los empieza a tocar el deseo que va más allá. Y entonces de pronto, aquel que tiene bien metido el logos de la palabra, el Espíritu viene y le dice, uy, de tus pasiones juveniles. Y entonces, como viene la verdad de la palabra, que lo hace libre porque la perversa generación enseña que no importa. Mientras más fornico, igual, me da, no pasa nada. Sí, pero eso es para la perversa generación. Pero usted no está catalogado dentro de la perversa generación. Señor amado. Pero usted no está catalogado dentro de la perversa generación. ¿Alguien quiere recibir al Señor en esta noche? Pero usted no está catalogado dentro de la perversa generación. Mire, pues, verdad que sí, debemos de abrir nuestro corazón al Señor. Usted no está catalogado dentro de la perversa generación, hermano. No está. Entonces, por eso mismo, el accionar, la acción de la palabra tiene que venir, y en eso usted viene y calma, pueblo. Momento. ¿Sabes qué? Honremos a nuestros padres, honremos a Dios. Así que, tranquilos. Y nos volvemos a donde están todos, ¿verdad? Bueno, se vuelven, pues yo no, ¿verdad? Yo estoy de novio con mi esposa. El asunto es que es necesario que usted y yo llenemos de logos para que cuando venga el momento de la prueba,
entonces, hermano, el Espíritu venga y nos haga rema y nos salve. Y entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo que sucede? Que entramos en descanso. Gracias, Señor, porque pudimos vencer esto. Gracias, Señor, porque ahora te honré. Gracias, Señor, porque hoy más que nunca me siento salvo. ¿Por qué? Porque obedeció. La verdad, la enseñanza de la verdad, la acción de la verdad, lo hace a uno libre. ¿Libre de qué? Libre de pecado. Y si uno está libre de pecado, entonces está salvo de la perversa generación. Y obviamente del mundo, del diablo y de la carne. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos volver nuestro corazón al Señor. Volver nuestros ojos a las Escrituras. Volver nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro ser a las cosas que el Señor le agrada. Para que entonces entremos en descanso, verdaderamente. Pero ¿qué otra cosa? A ver si me da tiempo. Dice arrepentir. Ya hemos tocado la parte del arrepentimiento, ¿verdad? Pero pues, lo podemos nada más recordar. El arrepentimiento, hermano, es dar un giro. Si nosotros íbamos al norte, ahora vamos al sur. Si íbamos al sur, ahora vamos al norte. Y si el norte fuera el sur, usted se está recordando de otra cosa, ¿verdad? Bárbaro. Usted tiene que volverse al Señor, hermano. Y yo también. Y arrepentirnos. Es decir, debemos de cambiar, hermano amado, de rumbo. Nosotros debemos, hermano, de llegar, de ver las tinieblas y decir, no, yo a las tinieblas ya no regreso. Es continuar hacia la luz. Todos los días necesitamos arrepentirnos. Todos los días necesitamos, hermano, cambiar. El arrepentimiento viene a través del cambio de la mente. Así dice Romanos capítulo 12, verso 2. Entonces, vuelvo otra vez. ¿Qué estamos pensando? Las cosas que están en el corazón. Entonces, nosotros debemos de repente, hermano, hacer una introspección, se llama eso, ¿verdad? Es decir, un análisis dentro del corazón y decir, ahora yo todavía tengo estas cosas. Este disquito que está aquí, este no sirve. Y este otro artista que está aquí, tampoco sirve. Y este deseo que no es de Dios, tampoco sirve. Y empezar a permitir que el Espíritu de Dios nos alumbre, mire, hermano. Y que el sol de justicia nos haga ver su justicia. Y entonces vamos a arrepentirnos. Vamos a cambiar la mente. Para poder entonces estar pensando en las cosas de arriba. La Biblia dice, haceos tesoros en los cielos, donde el ladrón no hurta. Y la polilla, dice, no corrompe. Entonces nosotros debemos de estar continuamente arrepintiéndonos. ¿Para qué? Para avanzar a meternos al reino de los cielos. Ok. Eso ya lo hemos hablado otras veces. Voy a dejarlo hasta ahí. Y ahora me paso a otra cosa. Bueno, porque obviamente cuando nos arrepentimos empezamos a hallar descanso. El Señor Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entra, sale y haya pastos y descansa. ¿Por qué? Porque el Salmo 23 lo dice. Él dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de... en lugares de delicados pastos me hace descansar. Cuando entramos en Cristo, salimos al otro lado y empezamos a ver que ahí están los pastos para poder descansar. Es decir, toda la palabra, el verdor de su belleza, de su santidad, de su pureza, de sus pensamientos, de su acción, de su caminar, de su hablar, todo eso son pastos a donde nosotros llegamos y descansamos. Lo tercero que apunté es restaurar.
Mire, hermano, nosotros necesitamos restauración en nuestras vidas. Cuando yo oigo la palabra restaurar, lo primero que se me viene a mente es Nehemías. Porque Nehemías, dice la palabra del Señor, que, hermano, se sintió triste en un momento. Él era el copero del rey, y el rey le preguntó: ¿qué es lo que te pasa si siempre estás gozoso? Y entonces él le dice: es que las puertas de mi ciudad, de la ciudad de mis padres, están derribadas, están quemadas, y sus muros están derribados. Y entonces el rey le pregunta: bueno, ¿y qué es lo que necesitas hacer? Pues que me des permiso y me des cartas y para que me provean, porque yo lo que quiero es restaurar todas las murallas. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque, hermano, las murallas representan obviamente una fortaleza alrededor de un lugar. ¿Verdad que sí? En aquellos entonces, en aquel tiempo, y bueno, aún ahora, ¿verdad? Usted oye, por ejemplo, a Israel, que tiene una fortaleza, una cortina de hierro, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Algo de hierro, ¿verdad? Pero que obviamente ya no se ve, ya no está construido con hierro, sino que sencillamente lo que hace es desviar todos los misiles que están tirando ahorita, ¿verdad? Entonces, de hecho, es una fortaleza. Si eso no estuviera, entonces ellos no estuvieran con esa tranquilidad o ese descanso, si usted quiere llamarlo así, de alguna manera, ¿verdad? El descanso está en el hecho de saber, porque descanso también significa seguridad, o salvación, perdón, significa seguridad. Entonces ellos se sienten salvos porque está esa situación de que ellos le han denominado así, ¿verdad? La fortaleza esa, o la cortina de hierro, que lo que hace es defenderlos de los ataques del enemigo. Era exactamente lo mismo. Entonces, estaba la ciudad de Jerusalén, ya no estaban los muros, estaban destruidos, y las puertas también estaban quemadas. Entonces, había que restaurarlas. ¿Para qué? Para entrar en descanso. Porque si usted se da cuenta, por ejemplo, Sanbalat y Tobías, dice que llegaban, hermano, y primero se burlaban de ellos, pero trataban también de llevar a los ejércitos para que mientras estaban construyendo, hermano, ellos venían y empezaban, hermano, a pelear contra aquellos varones para que se debilitaran y no pudieran restaurar. Ahora, esto es bien tremendo porque, hermano, la Biblia dice que en el descanso nosotros debemos, es decir, en la restauración nosotros vamos a alcanzar el descanso y vamos a ser salvos. Por eso Nehemías les dijo: ok, con una mano la espada, pero con la otra, les dijo, la cuchara de albañil. Es decir, no le podemos dar tregua al enemigo. En la restauración no hay tregua. Cuando usted y yo nos metimos más bien. El Señor nos llamó, nos dijo: bueno, yo quiero restaurar tu hogar, yo quiero restaurar tu vida, yo quiero restaurar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, yo quiero restaurar todo en tu vida. Y usted dijo: acepto, yo voy. Entonces, de una vez, déjeme decirle que usted mismo firmó ahí que no había descanso. En la restauración no hay descanso. Para que lleguemos al final de la restauración, y ahí entonces haya descanso. Porque una vez que fueron construidas las murallas, fueron levantadas o reconstruidas las murallas, fueron reparadas las puertas, hermano, entonces Jerusalén otra vez quedó cubierta. Y entonces, ¿qué pasó? Todo el que vivía adentro estaba descansado. Así que usted y yo no podemos descansar en la restauración de nuestra vida. No se trata de que hoy vine y esto me sirve para dentro de 15 días volver a regresar a la iglesia. Porque hay gente que así es. Hay gente, hermano, que viene cada 8, ¿verdad? Y algunos que son familiares de Mesías, se lo he dicho, ¿verdad? Cada mes y medio vienen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cree usted que tienen sus murallas? Están aportilladas. Y la Biblia dice que el que aportilla su vallado, la serpiente lo muerde. Sencillo como eso.
Entonces, qué descanso. Imagínese usted, hermano, que usted viviera allá, qué sé yo, por aquellas áreas, para Eisel y esas partes de por ahí, donde está bastante despoblado y hay todavía bastante fauna, hermano, y su casa toda abierta, llena de hoyos alrededor, sabiendo que van a entrar serpientes y qué sé yo, cualquier otro tipo de animalejo por ahí. ¿Cómo dormiría usted? Colgado del techo, es lo más seguro. Por el miedo, por el temor. ¿Y cree usted que descansaría? No. Entonces nosotros, hermano, necesitamos restaurar. Amén. Lo otro es que necesitamos cambiar. Si algo es importante es que nosotros cambiemos. Pero mire, hermano, el cambio se da cuando nosotros permitimos que se dé el cambio. Hay gente que no le gustan los cambios. Hay gente que desde que vino a Estados Unidos hace 30 años vive en el mismo departamento. Porque tiene temor a salirse de ahí. Tiene temor de, ¿y si no me rentan otro? Tiene temor de, ¿y si no puedo con la renta del otro? Pero si ya le aumentaron 100 veces lo que valía hace 30 años. Y todavía se pregunta si no podrá con el otro. Entonces, hermano, yo creo que nosotros debemos de salir de todo temor de nuestras vidas, para que entonces haya un cambio en nuestras vidas. Cuando usted, el Señor, hermano, lo esté inquietando a subir de nivel, a ir hacia algo más, a buscarle más a Él, no tengamos temor. Ay, hermano, es que lo que pasa es de que a mí me han dicho que cuando uno se levanta en la mañana a orar, lo primero que pasa es que empieza a oír ruidos, les mueven la cama, le jalan las colchas. Ay, Dios. Entonces, ¿qué clase de guerreros somos, pues? ¿En qué ejército estamos? Por eso el Señor, hermano, no le gustan los miedosos. Si eso fue lo que le dijo a Gedeón, pregúntales cuántos tienen miedo. 22,000 de los 32,000 se regresaron. Bola de miedosos. Hermano, nosotros necesitamos cambiar esa situación en nuestra vida. Necesitamos cambiar la confianza que decimos tenerle al Señor. Cuando todo está bien, hermano, todos decimos, no, yo confío en el Señor. Pero no empiecen a venir, hermano, los tunazos, porque ya no muy confía. Vienen las enfermedades y, ay, Señor bendito, como Dios no me responde, entonces voy a ir con aquella que le hace la limpia de la ruda y la chilca, ¿va? Entonces, ¿hubo cambio o no hubo cambio? Nosotros, el descanso viene cuando nosotros cambiamos nuestra mente, nuestra manera de ver a Dios, al Dios de la fortaleza. Mire, estaba aquel profeta con su siervo Giesi, creo que era, Eliseo, y todos los ejércitos asirios, hermano, alrededor de la casa. Ya se imagina usted, ¿va? Un montón contra 2 pelones. Porque Eliseo era calvo. Por eso dije, no, allá nos vamos a arreglar. Entonces, hermano, viene Giesi y ve todos los ejércitos asirios que están alrededor de ellos. Y yo me imagino, hermano, que le empezó a temblar desde el pelo hasta la última uña del pie. Ya que el hombre estaba preocupado. Y Eliseo, hermano, nada. Eliseo se puso a ver tranquilo, no iba a decir su película, ¿va? No, su prédica. Empezó a ver las prédicas de Elías, tranquilo. Y lo miraba al otro que iba, venía, salía a las puertas, miraba por las ventanas, y hasta que le preguntó, ¿qué te pasa? ¿No estás viendo, mi señor, todo el ejército que está ahí? Ay, le dijo, necesitas cambiar de ojos. Necesitas que te cambien los lentes que tenés ahorita. Los lentes que tenés son lentes de esta tierra. Vení, voy a orar por vos. Y como era algo guatemalteco, ¿va? Por eso le dijo vos. Lo agarró y le dijo, Señor, ábrele los ojos a este muchacho para que mire realmente en quién confiamos. En el nombre de Jesús, vaya a ver otra vez, ¿qué pasa? Y se sentó a seguir viendo su prédica tranquilo. Y cuando el otro vio, hermano,
detrás de los ejércitos asirios estaban todo el ejército del Señor alrededor, guardándolos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos un cambio en nuestra vida. ¿Para qué? Para descansar. Entonces llegó Jesse y le dijo, hacete un poquito para allá, ya traje unas palomitas, así que sigamos viendo. ¿Por qué? Porque descansó. Cuando uno cambia, cuando uno deja que le cambien. Por eso dice, no os adaptéis a la forma de este mundo, sino transformaos, es decir, cambien la manera de pensar por medio de la renovación del entendimiento en Cristo. Entonces usted y yo vamos a ver desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la palabra, desde la perspectiva del poder, desde la perspectiva de la justicia divina, desde la perspectiva del Espíritu, las cosas, cuando nosotros permitamos ese cambio en nuestra vida. Es decir, la palabra accionando en nuestras vidas. Porque hay gente que tiene 20, 30 años de estar sentada escuchando la palabra y siguen siendo los mismos. Siguen siendo igual. Entonces, ¿será que la palabra la que no puede? No. Es que somos nosotros los que no hemos permitido que la palabra nos cambie, que es muy diferente. Entonces, cuando llegamos a la restauración, al cambio, encontramos también descanso para nuestras vidas. Y solo déjeme nada más hablar un poquito de esto, ya no alcanzamos a leer todo lo demás, pero de crecer. ¿Por qué de crecer? Porque mire, hermano, aquel hombre Juan dijo que era necesario que él menguara, es decir, que decreciera, para que el Señor entonces, como era mayor que él. Entonces dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Cuando nosotros decrecemos, es decir, nosotros menguamos en nuestra vida, entonces el Señor se puede manifestar en su poder. No porque no sea grande ni fuerte, sino que es necesario que nosotros seamos quienes depongamos nuestra voluntad delante del Señor para que entonces Él haga su voluntad. ¿Sí me doy a entender? Entonces, y así entonces se encuentra descanso, porque sabía Juan el Bautista, y él mismo lo dijo, yo solo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, ¿cómo bautizaba? Con Espíritu Santo y fuego. ¿Y eso qué trae? Descanso. ¿Por qué digo esto? Porque aquellos 3 que fueron echados al fuego, cuando se presentó el Señor en medio de ese fuego, con su fuego, lo único que se les cayeron fueron las amarras. Y ellos salieron tranquilos. Entonces nosotros, hermano, debemos dejar que el Espíritu del Señor, ahí fíjese que se adquiere favor. Porque dice la Biblia que aquellos 120 que estaban ahí, cuando descendió el fuego del Espíritu Santo, después iban a predicar y hallaban el favor del pueblo. Descanso para nuestras almas. Ok, entonces, solo déjeme hacerle nada más una pequeña reseña, porque tal vez retomamos este tema el próximo viernes. Pero, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque Apocalipsis 3, del 7 al 3, habla de la iglesia de Filadelfia. Léalo usted en su casa y se va a dar cuenta que esa iglesia, el Señor le promete, o le habla y le dice, que la va a salvar, la va a librar, la va a liberar de la hora de la prueba que viene sobre los habitantes de la tierra. Pero le dice algo, y eso ya no platicamos. Le dice que tiene poca fuerza o poca fortaleza, que es de lo que ya no hablamos tampoco, ¿verdad? Que obviamente eso se alcanza en quietud y confianza. Y ya no terminamos de ver tampoco el reposo, pero después lo vamos a ver. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Vamos a suplicarle su favor y su misericordia y que podamos llegar a ser salvos completamente delante de su presencia.
que podamos alcanzar, hermano, ese siglo venidero, que podamos llegar, hermano, a tener esa salvación completa, que podamos llegar a ser salvos de esa hora de la prueba tan terrible que viene, en donde toda la humanidad va a ser probada. La Biblia lo dice, que toda la obra de todos va a ser probada por fuego.